nuevo ancla al maestro. Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirle en este espacio, que es un espacio para conversar, para analizar, para profundizar temas que nos van acompañando a lo largo de nuestro quehacer como directores, como supervisores, como maestros, como maestras. Y hemos dedicado el mes de noviembre a pensar, a reflexionar sobre las habilidades STEM. Los que nos han acompañado en otras de las sesiones del mes de noviembre, en este martes con Grupo Loga, han visto cómo nos han comentado la importancia de ayudar a los chicos a reflexionar, a aprender a observar, pero también a experimentar, que han sido dos de las habilidades STEM que hemos analizado. Y el día de hoy nos van a comentar esta importancia del registro de los datos. Es un tema que tenemos olvidado en las escuelas porque lo que hacemos normalmente, lo que hacemos comúnmente es ver lo que describe un experimento en el libro de texto, a lo mejor hacer un experimento general en el grupo, sacar algunas hipótesis o pedir a los chicos que hagan algún proyecto de experimentación, pero inmediatamente después los maestros tendemos a explicar lo que está sucediendo. Y una de las habilidades STEM que ayuda a la conformación, a la construcción de argumentos, de planteamientos de hipótesis y de comprobación de las mismas, es ayudar a nuestros chicos, a nuestras chicas, a nuestros estudiantes a saber registrar, para que en ese cúmulo de datos los chicos, nuestros estudiantes, vayan aprendiendo a observar, a analizar lo que un experimento, un fenómeno observado con cierta secuencia, con cierta permanencia, nos dicen. Y que los chicos vayan integrando a partir de la observación, la experimentación y el registro de datos una serie de habilidades y metodologías que hagan de su pensamiento un pensamiento más ordenado, mucho más preciso, mucho más argumentativo, que es lo que buscan las habilidades STEM. Y desde ahí, maestros y maestras, estaremos fomentando el gusto de los niños por las matemáticas, por la ciencia, por las ingenierías, estas áreas del saber humano tan importantes que se nutren de estas habilidades cognitivas y metacognitivas. Y para platicarnos de la importancia del registro de los datos, tenemos hoy al maestro Ramón Vargas Salas, al cual lo recibimos de veras primero con mucho gusto, luego con mucho cariño y también con mucha admiración del gran trabajo que él ha venido realizando en diferentes labores, en diferentes actividades que él va desarrollando. Déjenme decirles que el maestro Ramón Vargas es director operativo de Caná. Es uno de sus actividades, esto en el Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, director del Planetario de Puebla, fue director operativo esto del 2020 hasta recientes momentos. Director del Planetario de Puebla de 2017 a 2020, jefe de servicios educativos del Museo
jefe de servicios educativos del Museo Interactivo de Jalapa. También él cursó la licenciatura en física de la Universidad Veracruzana, esto del 1983 a 1982. Tiene una maestría en física teórica, esto por el CIMBESTAB, en el Instituto Politécnico, esto de 1990 a 1992. También una licenciatura en pedagogía, esto por el programa de reconocimiento por saberes adquiridos, y una licenciatura en diseño y comunicación visual, esto por la UNAM. Líder del equipo mexicano en torneos internacionales desde 1997, en 1997 y en 1992. En el de 97, él acompañó a este torneo a chicos en Alemania, y en el segundo a Austria, y ponente en múltiples congresos, en museos, en planetarios, en redes de divulgación. Como ustedes lo observan, tenemos con nosotros a un especialista en esto de las habilidades STEM. Maestros y maestras, no se les olvide, por favor, ocupar el chat para plantear preguntas con algunas curiosidades, algunos comentarios, y también, por favor, decirnos de qué entidades nos acompañan. Pues dejo al maestro Ramón Vargas en el uso de la voz para que pueda iniciar sus comentarios. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco profundamente a la doctora Patricia Ganem y a Grupo Loga por esta invitación. Me han hecho el honor de invitarme varias veces a platicar con ustedes, y pues a mí me encanta platicar de esto de la ciencia y la tecnología y cómo enseñarla, pero principalmente cómo aprenderla. Es algo de lo que a mí me fascina mucho. Entonces, pues vamos a hablar en esta ocasión sobre esta idea de registrar y analizar datos, que es algo que pocas veces hacemos en la educación básica principalmente. Y déjenme decirles que a veces ni en la universidad. Yo tuve laboratorios de física en la Facultad de Física y casi nunca hice estadística y experimentos de datos. Pero ahora la nueva escuela mexicana hace un énfasis en estas habilidades y este manejo de las herramientas matemáticas para obtener información a partir de datos. Y bueno, pues vamos entonces a comenzar. La mayoría de las decisiones de la vida pública, las decisiones importantes, se toman tras valorar una gran cantidad de información que sale también de una gran cantidad de datos que se obtienen de diferentes maneras. Pero no nada más las decisiones de la vida pública, como pueden ser temas de educación, de salud pública, temas económicos, las pensiones de las personas adultas mayores, etcétera, sino también la validación de experimentos o la información que obtenemos de investigaciones científicas. Pues obtenemos una gran cantidad de datos y luego, ¿qué hacemos con esos datos? Entonces, la ciencia de datos, el registro y el análisis de datos, que básicamente se utilizan en un área de las matemáticas que se llaman estadística y probabilidad, pues son muy importantes, y más en esta época que nos encontramos en los momentos de lo que se llama el Big Data, la gran cantidad de datos, ¿no? Manejábamos datos hace 100 años, pero los datos que manejábamos eran como 200, 300 datos. No había tanta gente, no había tantos experimentos, no teníamos instrumentos que nos dieran tanta información en tan poco tiempo, y podíamos hacer los cálculos a mano. Pero conforme fue aumentando el número de personas y el número de investigaciones que realizamos y el número de problemas que hay en en el mundo, pues los datos se han incrementado exponencialmente, a tal punto que ya no podemos hacerlos nosotros solos, los registros y los análisis de esos datos. Para ello recurrimos a grandes computadoras. Y en este esquema de grandes computadoras es donde también la Escuela Mexicana nos pide meter un poco de tecnología. Pero en esta charla vamos a detenernos un poco en las ideas básicas, porque no sirve de nada utilizar una gran computadora y tener grandes programas si uno no entiende la idea
que hay detrás del registro y del análisis de datos. Y eso es lo que me gustaría abordar en esta charla. Dejar unas ideas muy claras que deberían de entender primero los docentes para poder explicarlas a los alumnos y posteriormente los alumnos para poder aplicarlas en sus proyectos de investigación en la escuela. Bueno, pues ya habiendo dicho eso, como decíamos, nos hacemos grandes preguntas, como esta vacuna sirve para qué tipo de edades y qué tipo de personas. Otra pregunta como, ¿qué tanta diferencia hay entre el rendimiento de lectura de niños de escuelas privadas con escuelas públicas, por ejemplo? ¿O cuántos votantes realmente votan en el país durante las elecciones? Hay una gran cantidad de preguntas y entonces el primer punto importante de salida para hablar del registro y el análisis de datos es que hay que partir de una pregunta. No se puede empezar a registrar datos si no tenemos claro el problema que queremos resolver y la pregunta que nos va a llevar a resolver ese problema. Y entonces tenemos que aclarar algo muy sencillo sobre qué hacen los científicos y los ingenieros. Porque aquí es donde empiezan las confusiones en la educación básica. Aunque pareciera que son iguales, los científicos y los ingenieros no hacen lo mismo. Sin embargo, utilizan las mismas herramientas para hacer cosas distintas. Y hablando un poco de eso, pues rápidamente, los científicos hacen preguntas y los ingenieros definen problemas. Esa es la principal diferencia entre un científico y un ingeniero. Un científico se pregunta, ¿por qué llueve? Se pregunta, ¿cómo se propagan las enfermedades? Y un ingeniero, una vez que el científico respondió por qué llueve, se pregunta, ¿y ahora cómo hago para llevar esa agua de lluvia a mi casa? ¿O cómo diseño una vacuna para evitar la propagación de esta enfermedad? Esa es la diferencia fundamental entre científicos e ingenieros. Pero una vez que el científico hace una pregunta y el ingeniero define un problema, los dos empiezan planeando y realizando una investigación. ¿Cómo voy a averiguar que llueve? ¿Cómo voy a averiguar por qué llueve? ¿O cómo voy a diseñar la solución de mi problema para llevar el agua de lluvia a la casa? Se planea una investigación y una vez que se ha planeado una investigación, se desarrollan y usan modelos que intenten explicar esa pregunta o ese problema que estamos encontrando. Y aquí viene la parte medular que siempre olvidamos. Una vez que se tienen esos dos pasos, se obtienen, analizan e interpretan datos. Una vez que hemos desarrollado un modelo, utilizamos ese modelo para obtener datos y después los analizamos y luego interpretamos, sacamos la información de esos datos. Y finalmente, dentro de este proceso, usamos el pensamiento computacional y la matemática. Y una vez que hemos desarrollado estos 4 pasos, ahora sí, los ingenieros ofrecen explicaciones, perdón, los científicos ofrecen explicaciones, explican por qué llueve y los ingenieros diseñan una solución, construyen un sistema de captación de lluvia que lleva el agua a la casa pura para que la podamos tomar, etcétera, etcétera. Y una vez que los científicos han dado una explicación y los ingenieros diseñado una solución, entonces argumentan entre ellos a partir de la evidencia, por qué funciona, por qué no funciona, cuáles son los límites de la explicación o de la solución diseñada, y finalmente comunican esa información. Entonces, las partes que he señalado en verde corresponden prácticamente a lo que nos interesa el día de hoy, al hecho de obtener, analizar e interpretar datos. Lo importante de aquí es que toda esta obtención de datos comienza primero con una pregunta y luego con una investigación desarrollada para poder encontrar la respuesta a esa pregunta o al problema que tenemos. Entonces analizamos datos y ya hacia el final ponemos los datos de manera bonita para comunicar nuestra solución al público, a otros investigadores, a otros científicos, etcétera. Pues ya que nos queda claro qué hacen los científicos y los ingenieros y cómo o en qué momento de su proceso tienen que registrar datos y después cómo los comunican, la pregunta es, ¿y cómo metemos esto en la nueva escuela mexicana? Lo primero que nos tiene que quedar claro es que de dónde obtener los datos vienen de las preguntas. Si no tenemos una pregunta, no tenemos una guía clara de a dónde ir a buscar datos. Así que todo proyecto educativo, didáctico que diseñemos como docentes tiene que empezar primero con una pregunta y la pregunta nos llevará a intuir por dónde tenemos que buscar. No es cierto eso de que lo más importante de la ciencia es la respuesta.
que finalmente eso es lo que evaluamos en exámenes, o se evaluaba hasta hace poco, ¿no? Que la respuesta está incorrecta. No, lo importante es la pregunta, y las respuestas vendrán de acuerdo a la pregunta que formulemos. Ok, pues dicho esto es, ¿qué preguntas nos podemos hacer para analizar datos? Si yo quiero saber qué tan grande es algo, o en qué proporción está, qué tan grande es la población de México, qué tan grande es la cantidad de virus en el planeta, se utilizan preguntas que cuantifican. Es decir, cuantificar nos lleva a hacernos preguntas de qué tan grande es algo o cuánto de algo hay. Un segundo tipo de pregunta que nos podemos hacer es comparar. ¿Hay una diferencia real entre dos o más grupos? ¿Hay una diferencia entre los mexicanos y los brasileños en costumbres, en culturas? Sería una pregunta. ¿Hay una diferencia entre bacterias y virus? Ese sería otro tipo de pregunta. Estamos categorizando los tipos de preguntas que en ciencia e ingeniería nos van a poder llevar a cuantificar, registrar y analizar datos. Porque dependiendo del tipo de pregunta que hagamos, será el método estadístico que vayamos nosotros a utilizar. Bueno, entonces nos podemos hacer preguntas de cuánto más grande es algo, que eso es cuantificar, preguntas de cómo se parece algo con otra cosa, que eso es comparar, y también nos podemos hacer preguntas de relación, cómo se mueven dos variables juntas, cómo se mueve la velocidad en relación a la aceleración de un cuerpo, por ejemplo, o cómo se desplaza un ser vivo en relación a su peso. Aquí estamos comparando dos variables y esas son preguntas de relación. También nos puede interesar predecir. Con la información que tenemos es, ¿esta vacuna será efectiva para curar de influenza a la población mayor de 60 años? ¿O qué sucederá si cortamos las pensiones a la mitad? ¿En qué manera afectará la economía del país, por ejemplo? Entonces queremos predecir con los datos que tenemos, de repente nos preguntamos, ¿qué pasaría si? Y una última pregunta es causalidad. Si, de acuerdo a los datos que tenemos, algo causa otra cosa. Es decir, por ejemplo, esta persona tiene calentura. Yo supongo que el virus que está causando la calentura es este. Y entonces analizo los datos para ver si ese virus es el que le está causando la calentura. Si los datos me dicen que no, entonces tendré que buscar otra causa. Esas son los 5 tipos de preguntas que nos podemos hacer a la hora de hacer algún experimento estadístico o cualquier experimento de ciencia, y los datos que obtengamos nos van a llevar a tratar de utilizar cualquiera de estas 5 preguntas. Si tienen alguna duda en cualquier instante, pueden escribirme en el chat o en el micrófono y la vamos resolviendo. Ok. Ya que sabemos qué es lo que hacen los científicos y los ingenieros y en qué momento tienen que analizar y registrar datos y en qué momento comunicar esos datos, y ya que sabemos que tenemos que hacer preguntas para poder saber dónde buscar datos, y dependiendo del tipo de pregunta es el tipo de datos que vamos a buscar, ahora sí nos adentramos en la nueva escuela mexicana y como docentes nos preguntaríamos, bueno, ¿y qué tanto de estadística y probabilidad le tengo que enseñar a mis alumnos? ¿No? Porque a lo mejor en primaria les quiero enseñar desviación estándar y leyes de probabilidad muy extremas, pues la escuela mexicana no lo pide. Para eso no tenemos más que ir a los programas sintéticos, que son estos libritos que ya tiene incluso en digital la Secretaría de Educación Pública para descargar. Y si ustedes analizan ahí estos documentos, van a encontrar que hay una progresión, es decir, va aumentando de complejidad y de número de contenidos de acuerdo a las fases. Ahorita voy a hablar nada más de educación básica, que como ustedes saben es educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Bueno, pues la fase 1 realmente no ve nada de estadística ni de probabilidad. La fase 1 se dedica exclusivamente en términos de ciencia y tecnología a poner los cimientos de la curiosidad exploratoria, es decir, a desarrollar en los niños la habilidad de explorar y desarrollar su curiosidad mientras van haciendo esa exploración. Pero ya en la fase 2 iniciamos con los rudimentos de lo que en matemáticas se llama teoría de conjuntos. Es decir, hacemos que los niños de preescolar de manera intuitiva colecten datos, que los cuenten y que los organicen de manera sencilla. Esto es
agarrar un grupo de cosas, que sería un conjunto, contar los elementos de ese pequeño conjunto y luego categorizarlos de alguna manera. Por ejemplo, cubos, ¿no? ¿Cuántos cubos son azules? ¿Cuántos cubos son verdes? ¿Cuántos cubos son rojos? Ponlos en grupitos, o insectos o animales, ¿no? Animales de 4 patitas. ¿Cuántos son de 4 patas? ¿Cuántos tienen 2? ¿Cuáles tienen alas? Esos primeros avances de clasificación y de conteo son las bases de la estadística y es lo que se pide única y exclusivamente en la fase 2, que es preescolar. Ya para la fase 3, que es primero y segundo de primaria, continuamos con la representación intuitiva de datos y de su conteo y una organización simple, pero ya un poco más complicada, es decir, ya empezamos a pedirles que organicen esos datos como en tablas, tablas sencillas, pero en tablas finalmente. En la fase 4 avanzamos con la estadística descriptiva básica. La fase 4, como ustedes saben, es tercero y cuarto de primaria. Ahí ya se les pide a los chicos que ya puedan encontrar algunas cosas como el promedio. ¿Qué significa el promedio de un conjunto de datos, por ejemplo? ¿Cuál es el valor mínimo de un conjunto de datos o cuál es el valor máximo de un conjunto de datos? O sea, ya saben ordenarlos en una tabla, ahora les pedimos que los puedan contar, que los puedan ordenar y que ya teniéndolos ordenados encuentren cuál es el más pequeño, cuál es el más grande en valor y cuál es el que está más o menos a la mitad, cuál es el promedio. Para la fase 5, la nueva escuela mexicana pide que los alumnos de quinto y sexto ya empiecen a utilizar conceptos un poco más avanzados de la estadística, como la media, la central, quizá la desviación estándar, y ya tendríamos que explicar un poco estas ideas. Y para la fase 6, que es secundaria, ahí sí ya hablamos en forma total, de manera formal, de las medidas de dispersión, es decir, de la estadística descriptiva y de las reglas de probabilidad, en particular dos, la de la suma y el producto, ¿no? Y que utilicen eso para generar modelos matemáticos y resolver problemas de manera cotidiana. Por supuesto que podemos ir a un nivel un poco más profundo. Yo les voy a compartir ahorita en el chat un PDF en donde lo que hice fue sacar esos contenidos del programa sintético de la SEP y ordenar todos los que son de estadística y probabilidad de acuerdo por fases, ya por aprendizajes esperados, ¿no? En este momento lo estoy poniendo ahí en el chat, es un PDF, ahí está, por si quieren ya ir a mayor nivel de profundidad. Aquí nada más lo puse de manera general, cómo queremos ir progresando con los chicos. Bueno, pues ahora que ya tenemos eso, vámonos a un problema pues ya en concreto, ¿no? Vamos a aplicar estas ideas y a meter algunos conceptos de una manera más específica. Y vamos con un ejemplo clásico. ¿Qué información podemos obtener de las estaturas de alumnos de primer grado de secundaria? Se nos ocurre este problemita que es el que siempre se hace y espero mostrarles que es más complicado de lo que ustedes piensan. Así que la pregunta es, ¿qué información podemos sacar de las estaturas de niños de primer grado? ¿Y qué se les ocurre que tendríamos que hacer primero? Si este es nuestro problema. Pueden escribir ahí en el chat o hablarme. ¿Qué dirían ustedes que es el primer paso? Yo soy el maestro de primero de primaria. Quiero saber o sacar información de la estatura de mis alumnos de primero. ¿Qué sería la primera idea? Sin miedo, con confianza. ¿Cuántos niños y niñas tiene el grupo? 30, pongamos un número, 30, que es un estándar, ¿no? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para empezar a tratar de contestar esta pregunta de cuál es la estatura de los niños de primero de primaria? Lo que nos animan, pero bueno, vamos avanzando. La primera pregunta que se me ocurre, mejor dicho, la primera etapa sería empezar a juntar datos. ¿Cuál es el dato que necesitamos? Medirlos, exacto. El primer dato que necesitamos es medir la altura de los niños. Y este proceso que parece muy simple, que pudiéramos decir, a ver, niños, agárrense una regla y mídanse, pues ya es complicado porque una regla es más chiquita en promedio que los niños y tendríamos que andarla poniendo en pedacitos. A lo mejor se nos ocurre utilizar una cinta métrica, pero una cinta métrica también es problemática porque no es rígida. Y entonces a la hora de medir vamos a estar cometiendo errores porque la cinta se dobla y cosas por el estilo. Si yo lo pongo aquí con una imagen, perdón, se me adelantó
Aquí está, esta. Una forma es pegar al niño contra la pared y entonces ahí vemos una niña que lo está midiendo con un lapicito. Pero esa es una manera incorrecta de medir porque la niña está más bajita que el niño y entonces tiene que mirar hacia arriba y no puede distinguir necesariamente las marcas o el número. Eso ya mete un error en la medición. Una manera correcta es como está la forma, la fotografía de abajo. Colocamos al niño frente a una pared, ahí tendríamos una escala graduada que está fija, no se mueve, es firme, y luego el adulto o el otro niño está a la altura de donde llega la cabeza del niño para poder ver de manera recta en dónde marca la altura. Esta es una manera correcta de tomar datos porque minimiza el error. Estamos haciendo la lectura de manera adecuada. Y esta es una de las cosas más importantes a la hora de hacer estadística y a la hora de obtener datos, porque si ya tengo datos con error, no importa qué fórmulas aplique, por más correctas que sean las fórmulas, mis resultados van a ser totalmente erróneos. Entonces, la primera y más importante regla es tomar datos de manera estandarizada, es decir, siempre utilizamos la misma regla, no utilizamos 3 reglas diferentes para medir a niños en grupitos, porque puede ser, aunque nos intentamos en los procesos industriales que todas las reglas hagan iguales, no siempre ese es el caso. Las empresas tienen diferentes estándares de fabricación, etcétera, y siempre puede haber algún error por ahí. Entonces, siempre recomendamos utilizar el mismo instrumento de medición para todos los datos. Si va a ser estatura, utilizamos la misma cinta métrica, la misma regla, o las mismas marcas sobre una pared, o lo que se nos ocurra. Esto con el objetivo de de introducir el menor error posible. Entonces, esta es la parte fundamental, quiero dejarlo así como súper claro. Si tomamos datos con error, que puede ser a través de utilizar diversos instrumentos, no estandarizamos los instrumentos, o hacemos lecturas de manera errónea, vemos desde abajo, vemos con los 2 ojos, porque si no se han puesto a pensar, nosotros tenemos vista binocular, es decir, en tercera dimensión, y si ustedes ven las marcas de una regla, la van a estar viendo desde 2 lugares distintos con cada ojo, y eso introduce un error. Una manera correcta es uno tiene que cerrar un ojo y ver ya la medida con un solo ojo, por ejemplo. Ahí se evita otro error. Todas estas cosas no se aprenden, se van desarrollando poco a poco, se va uno dando cuenta a la hora de ir enfrentando el problema y diseñar el experimento para registrar datos. En este caso de las alturas, pues ya sabemos tanto de medir alturas que ya hay como un procedimiento estandarizado, pero para problemas nuevos tenemos que andar inventando nuevas formas de obtener esos datos con el menor error posible. No sé si voy siendo claro hasta el momento, pero si no, me van diciendo y lo vamos colocando. Gracias. Una vez que ya hemos obtenido datos, ahí tenemos un montón de valores de datos de las estaturas de los niños, ahora la pregunta sería, ¿y ahora qué hago con esos datos? ¿Cuál sería el siguiente paso? Dicen que ahorita no estamos hablando del proyecto en sí, estamos hablando de la matemática nada más. Cómo juntar datos y luego, ¿cuál es el siguiente paso una vez que tengo datos? ¿Qué hacer con esos datos? ¿Se organizan? Me responden aquí. Exacto, los organizamos. Puede ser del más chiquito al más grande, ordenarlos ascendente o descendentemente, muy bien. Afortunadamente con las computadoras ya no tenemos que ordenarlos, podemos escribirlos tal cual. Antes teníamos que a ver cuál es el más chiquito y cuál sigue, Ahora podemos utilizar una hoja de cálculo. Y mientras todos a lo mejor piensan que Excel nomás es para tener las tablas que nos manda la SEP ahí con información que hay que llenar, las hojas de cálculo realmente son simuladores estadísticos. Nos permiten hacer experimentos estadísticos de cualquier área. Y para eso, pues entonces vamos a cambiar a nuestra hoja de cálculo. Ahí la tengo. Estoy hablando ahorita del grupo de primero A, se me ocurre, soy el maestro de primero A, y ahí tengo los datos. La estatura en centímetros, eso es importante. Hay que indicar en qué unidades estamos midiendo, porque si nada más pongo estatura y pongo 125, ¿125 qué? Milímetros, centímetros, metros, estamos hablando de gigantes, de microbios.
Entonces es importante. Ahí ustedes verán que no he puesto nombre de alumno, ahorita no es necesario, es alumno 1, alumno 2, así hasta llegar al alumno 30. No sé si se ven con claridad los datos. Sí, si no bueno, creo que es el aumento. Y para cada alumno he puesto su estatura en centímetros, 125 centímetros o 1,25 centímetros, 126, etcétera, etcétera. Vean que los datos no están ordenados. Y ya que tengo estos datos, ¿qué puedo hacer con estos datos? Pues una primera idea es que se nos ocurre cuál sería la estatura promedio, es decir, puede haber algunos chiquitos, algunos un poco más grandes, diferentes alturas entre ellos. ¿Cuál sería una estatura promedio que es más o menos, cuál es la estatura media entre este grupo de alumnos, ¿no? Para eso, si yo me voy aquí a mi presentación, antes de seguir analizando datos, tengo ahí niños de diferentes alturas. El promedio es esa rayita amarilla en la que me dice más o menos todos los niños miden 1,10, ¿no? Por ejemplo, si tengo el niño más alto de 1,50 y el niño más chaparrito de 1,25, el promedio me dice, pues, está entre 1,50 y 1,25, es más o menos 1,30, por decir algo, ¿no? ¿Cómo calculamos el promedio? Pues en quinto o sexto de primaria ya podríamos empezar a introducir el concepto, que no es otra cosa más que sumar las estaturas de cada alumno, 1,25 más 1,30 más 1,29, y luego dividirlo entre el número de alumnos. ¿Sí queda claro esa idea? Ok. Sería importante que la fuéramos explicando cuando diéramos la clase o analizáramos el proyecto, pero, como decíamos, con las hojas de cálculo no es necesario. Yo tengo aquí otra tablita en donde ya puse cuáles son las estadísticas que quiero obtener de estos datos y ustedes verán que ahí está estatura promedio. Aquí en la hoja de cálculo yo puedo poner todos estos valores que tengo aquí al lado. Puedo poner 125 más 126 más 123 y luego dividirlo entre 30, pero para eso tenemos computadoras y uno mete fórmulas. Por ejemplo, si yo pongo el signo de igual, eso significa que voy a poner una fórmula. Verán que ahí donde dice valor aparecieron 3 puntitos. Y entonces yo voy a escribir mi fórmula. Y mi fórmula es promedio. Así, escribo la palabra tal cual en la hoja de cálculo. Abro un paréntesis, que eso me indica en dónde voy a colocar los datos. Y me voy a la sección donde tengo mis datos. Los selecciono. Perdón, aquí me faltó, aquí está promedio. Perdón, déjenme volverlo a escribir, me equivoqué. Promedio, abro un paréntesis y selecciono el primer dato. No sé si alcancen a ver ahí. Lo voy a hacer de esta manera, porque creo que ahí no se veía. Ya verán que hay como un cuadrito seleccionado del lado izquierdo de la pantalla. No sé si voy a agrandarlo un poquito más. No sé si alcanzan a ver que hay un recuadrito con puntitos. Le dije Sí. promedio y le estoy diciendo, agarra este dato y luego agarro el puntito azul y lo voy estirando todo hasta abajo hasta llegar al último dato. Ahí ya tengo todos los datos. Y entonces le estoy diciendo, haz el promedio del número 1 hasta el 30. Le doy OK y ustedes verán que ya apareció aquí el promedio. La estatura promedio de este grupo de 30 niños es de 123.17, ¿no? Aquí ya podemos empezar a utilizar entonces estas herramientas tecnológicas que todo mundo conoce, el Excel. Yo estoy utilizando otro programa porque estoy en una plataforma diferente a Windows, pero en esencia la idea es la misma. Escriben el nombre de la función estadística, promedio, mínimo, máximo, etcétera, y entre paréntesis ustedes seleccionan el rango de datos, que en este caso era desde la estatura de 125, ahí verán que está como en un tono distinto ahorita porque tengo seleccionados todos, hasta el último, 115. Esa es básicamente la sintaxis. Calcula esta función de este conjunto de datos y en automático la hoja de cálculo se los da.
¿Qué tal si yo quiero conocer la estatura mínima? ¿Cuál es el niño más chiquito que tengo en el salón de clases? Ahí, la estatura mínima. Pues entonces aquí me pongo en el cuadrito de valor, escribo el signo de igual, que es el que me dice fórmula, y como quiero escribir el mínimo, ¿cuál creen que es el comando para calcular el mínimo? Simplemente escriben min, abreviado, que es mínimo, paréntesis, y hacemos lo mismo. Le digo cuál es el primer dato, y luego voy seleccionando todos los datos hasta llegar al último. Le digo OK, y ahí está la estatura mínima. El niño más chiquito mide 1,15 centímetros. Todo eso surge de los datos que están aquí. Si ustedes se pusieran a ver dato por dato, tendrían que estar buscando cuál es el número más pequeño por ahí. Imagínense, ahorita son 30 datos, pero si fueran 100, si fueran 200, si fueran 300, a ver, échense el cálculo a mano. Entonces, las computadoras para eso nos sirven, para meter los datos y luego aplicar estas formulitas y ir encontrando información. Y si ahora quiero la estatura máxima, pues el esquema es el mismo. Me voy a la celda donde voy a poner ese valor, escribo el signo de igual, escribo max, que es máximo, la abreviatura de máximo, paréntesis, y me voy al primer dato, lo selecciono y estiro mi rango hasta llegar al último dato y le doy enter y ya me dice que la estatura máxima es de 1,30 centímetros, ¿no? Si me voy a mi gráfica de aquí, ahí verán que los niños, la estatura mínima pues es cuál es el más chiquito y la estatura máxima es cuál es el más grande, y ahí tengo la línea amarilla que me dice el promedio. Y entre el más chiquito y el más grande tenemos lo que en estadística se llama rango, es decir, cuál es la diferencia de estatura entre el más grande y el más chiquito. Si ya tenemos que la estatura del más chiquito es de 115 centímetros y la estatura del más grande es de 130, pues ¿cuál es el rango? Sería 130 menos 115 y el resultado es 15. Hay 15 centímetros de diferencia entre el más chiquito y el más grande. ¿Sí vamos claros hasta el momento con estos conceptos estadísticos? Perfecto. Luego viene otro concepto que es la moda. La moda es algo muy simple. Es cuántas veces se repite un valor. Puede ser que tengamos, como mostrábamos aquí en los datos anteriormente, ahí está el promedio, la estatura promedio, ya tenemos la estatura mínima, ya tenemos la estatura máxima. Hemos definido el rango, que es la diferencia entre la estatura más chica y la más grande. Y si se fijan en los niños, pues hay unos chiquitos y demás, pero hay dos niñas que tienen la misma estatura. Por cosas del destino, por ejemplo, hay dos niñas que tienen 118 centímetros, por decir algo. Y todos los demás tienen estaturas diferentes. La moda es, en este caso, 2, porque hay dos niñas que tienen la misma estatura. Por supuesto que nosotros tendríamos que ir viendo los datos, ir contando cuáles son iguales y cuántos de esos se repiten, pero una vez más, la computadora tiene la función moda y hago lo mismo. Escribo el signo de igual, escribo la palabra moda, abro el paréntesis y le digo en dónde quiero que busque o en qué grupo de datos quiero que busque la moda, que son los mismos que hemos estado utilizando. Y una vez que se lo he indicado, se lo doy y me dice que es 125. Es decir, hay más niños que miden 125 que los otros valores. Eso quiere decir la moda. Pero ahora me pregunto, ¿cuántos de esos niños miden 125? ¿Cómo la calcularían? Pues una forma, pues como decíamos, es contando. La otra es, aquí le estoy poniendo número de veces que se repite la moda. Aquí voy a poner entonces yo un ejemplo, mejor dicho, mi propia fórmula para contar cuántas veces se repite la moda. Ay, ya se me olvidó la manera de hacerlo. Lo dejamos pendiente y ahorita lo regresamos. El tema más importante que quiero hacer ahorita es la desviación estándar. Puede ser que yo tenga un promedio
y un niño muy chiquito y un niño demasiado alto. Y eso va a hacer que mis datos varíen mucho. La desviación estándar es una manera de decir qué tan cerraditos son mis datos o qué tan poco variables son mis datos. Ahí estamos otra vez poniendo los rangos. Y entonces la desviación estándar son estas dos líneas verdes, una... se pasó. ¿Qué le pasó esto de la tecnología? Ahí está, bueno. Ahí está. La desviación estándar son estas dos líneas verdes que están arriba y abajo del promedio. Están separadas igual distancia. Y lo que me dice la desviación estándar es, si tú agarras un niño en promedio, vas a tener que su estatura está muy cerca del 123, porque ese es el promedio. Sí, tú agarras un niño y vas a encontrar que mide 125. Ah, pero está muy cerca del 123. Y la desviación estándar me dice, y en general, cualquier niño que tomes no se va a desviar más de 2 centímetros de la altura, de la estatura promedio. 2 centímetros para arriba, 2 centímetros para abajo, va a estar dentro de ese rango. Si mi desviación estándar saliera, tienes un promedio de estatura de 123 y una desviación estándar de 20, quiere decir que puedo tener niños que van a medir 1,43. Ya están muy alejados del 1,23, 20 centímetros de diferencia. Entonces mis datos no son muy confiables. O me equivoqué al medirlos, o a la hora de juntar los datos no los junté de la manera adecuada y agarré niños de cualquier forma, ¿no? Entonces, la desviación estándar es una medida de qué tan precisos son mis resultados. Entre más chiquita sea, en particular si es menor de 1, mis datos son muy confiables. Si va siendo mayor de 1, 2, 3, 4, 5, mis datos están cada vez por la calle de la amargura, ¿no? Y la información que puedo sacar es completamente errónea al respecto. Ok. Entonces, la desviación estándar, hay una fórmula complicada para calcularlas que luego ni en secundaria es conveniente ver, pero la idea es lo importante. La idea es que es una medida de qué tan confiables son mis datos y que si ese número es muy grande, mis datos no van a servirme mucho para sacar información y que si es muy pequeña, mis datos son bastante precisos. Y pues las computadoras nos permiten calcularlas sin necesidad de saber la fórmula, pero sí entendiendo la idea. Y entonces para calcularlas es una vez más el signo de igual, escribo la abreviatura de desviación estándar. En automático la computadora, una vez que encuentra 3, 4 palabras, me pone el nombre de la función. Aquí a mí me aparece ya desviación estándar, la selecciono, pongo el paréntesis y como siempre le digo a partir de qué datos quiero que analice esa información estándar. Y ya que están, le pongo y ahí están. Verán ustedes que me dice que la desviación estándar es de 4,03 centímetros. ¿Esto qué significa? Aquí ya estamos interpretando datos. Esto que tenemos aquí no son más que números. Ahora vamos a sacar información de estos datos. Tengo que la estatura promedio es de 123,17 centímetros. Esto no quiere decir que haya un niño que mida 123 centímetros con 17 centésimas de milímetro. Quiere decir que si agarro a cualquier niño del grupo, su estatura va a estar muy cerca de ese número, de 123,17. Puede ser 124, puede ser 125, etcétera, pero va a estar muy cerca de ese valor. Sé que el niño más chiquito mide 115 y que el niño más grandote mide 130. Y que entonces tengo una diferencia de 15 centímetros, es decir, entre el más chiquito y el más grande hay 15 centímetros de diferencia. Este dato es importante. Porque si ahora tomo la desviación estándar, veo que la desviación estándar es de 4,0. Es más chiquito que el rango. Tengo un rango de 15 y una desviación estándar de 4 centímetros. Entonces mis datos están muy compactos, son muy confiables. Quiere decir que si yo por azar agarro un niño, lo voy a encontrar entre el 123 más 4 centímetros, es decir, entre 127, y entre 123 menos 4 centímetros, es decir, 119. Es mucho más probable que encuentre niños dentro de ese rango que encuentre uno que mida 130, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que los más grandes son poquitos y los más chiquitos también son poquitos y la mayoría se encuentran alrededor del promedio con esta variación de 4 centímetros. ¿Se dan cuenta cómo empezamos a sacar información de estos datos de manera
muy sencilla, utilizando hoja de cálculo y sin utilizar muchas fórmulas, simplemente entendiendo las ideas, qué representa cada uno de estos conceptos. Bueno, vamos a apurarnos. Ya saqué la información de primero, pero no nada más hay un primero en la primaria. Hay otro primero, un primero B y otro tercer primero. Y cada maestro mide los datos y cada maestro saca su información. Y ahora puedo comparar las variaciones estándar, por ejemplo, las estaturas promedio. En primero A teníamos una estatura promedio de 123. En el grupo B me salió de 124. Son un poquito más altos. En el grupo C me salió de 122.70. Pero esto quiere decir que los niños de primero están más o menos todos entre los 121, 123 centímetros de estatura. Y vean las desviaciones estándar para cada caso. En un caso me salió 394, en otro 339 y en el otro 403. Es decir, las desviaciones estándar son pequeñas, el valor de cada maestro que obtuvo cada maestro para su grupo son datos válidos, han hecho el experimento. Y ahora, si quisiera saber la estatura promedio, juntando todos los grupos de primero, ¿qué habría que hacer? Sumar todos los datos y hacer todos los cálculos para cada dato sería una forma. O sumar los resultados de las estadísticas y sacarles promedio, desviación estándar y cada uno de esos a estos. Es decir, sumo 123.17 más 124.33 de primero B más 122.70 de primero C y le saco el promedio dividido entre 3 y eso me daría la estatura promedio de primero. ¿Están de acuerdo? ¿Sería una forma válida? ¿O la válida sería agarrar los 90 resultados y hacerle las estadísticas? Se los dejo de tarea porque se van a dar cuenta que es más preciso agarrar los 90 datos y aplicarle las estadísticas que sumar los resultados y sacar conclusiones, porque los resultados ya vienen con errores y promedios decimales incluidos y ahí se va a ir amplificando el error. Entonces, si se les ocurriera como maestros de escuela decir, que cada maestro mida la estatura de su grupo del mismo nivel, que cada uno de datos y luego agarramos los datos, los juntamos y de eso sacamos resultados, sería un experimento un poco erróneo. Tendríamos que juntar los datos de cada niño y al total aplicarles las estadísticas. Pero si ahora yo les preguntara, ¿podríamos aplicar esto para medir la estatura de los niños de una primaria de primero a sexto? O sea, ¿sería válido medir la estatura de todos los niños, desde primero a sexto, todos los niños, y luego a todo ese grupo de datos aplicarle el promedio, el mínimo, el máximo, la desviación estándar y todo eso? ¿Creen ustedes que sería un experimento exitoso? ¿Qué opinan ustedes? Me preguntan si podemos compartir de nuevo el documento. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Lo vamos sacando. ¿Qué opinan? ¿Se puede comparar o se puede hacer estadística con los datos de de las estaturas de todos los niños de la primaria? ¿Sería un experimento válido? Sí, sí se Sí, fue muy puede, tardado, me maestro. ponen aquí, que tienen el registro y análisis de datos. Ok, pues fíjense que ese no es un experimento válido, porque los niños de primero tienen una estatura, los niños de sexto tienen una estatura mayor y tendríamos una variación de datos enorme. La desviación estándar sería un número grande y no me serviría de nada. Lo único que me estaría diciendo es, tienes niños muy chiquitos, tienes niños muy grandotes, y entre este valor vas a tener ahí un montón de niños. Esa es una parte importante. No puede uno medir datos y registrar datos así como a lo loco. Están limitados por el tipo de pregunta y problema que queremos nosotros resolver. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es, una vez que tenemos la estatura promedio de los niños por grado, por ejemplo, o por edad, entonces podemos hacer otro tipo de gráfica y otro tipo de estadísticas para ver cómo van creciendo los niños. Fíjense que en la primera parte fue decir, todos los niños de primero en general tienen más o menos esta estatura con unas variaciones de tantos centímetros. Haríamos lo mismo con los de segundo. Todos los niños de segundo tienen esta estatura en promedio y con esta variación de datos. Y así, con los 6 grados.
Y una vez que ya tenemos esos datos, lo que sí podemos hacer ahora es no comparar, sino ver cómo progresa la estatura, cómo aumenta la estatura de los niños conforme pasan de grado. Eso es hablar de crecimiento. Y esto requiere otro tipo de estadísticas. Fíjense que ahorita no estoy hablando nada de gráficas, nada más de cómo organizar los datos y de qué vale el experimento que estemos realizando en ese momento. Bueno, para analizar los datos de esta otra tabla, aquí estamos hablando de preguntas distintas. El primer ejemplo que hicimos, el de primero de primaria, fue la pregunta de cuantificar. ¿Cuál es la estatura promedio de los niños de primer grado? ¿Se acuerdan de las 5 preguntas que hicimos? Aquí va a cuantificar. Esta segunda pregunta, cuando ya paso a comparar las estaturas de niños de acuerdo a su edad, es la segunda pregunta, es comparar, ¿no? Y aquí tenemos que utilizar otro tipo de estadística, porque estamos haciendo otro tipo de pregunta. Y luego vendría una tercera pregunta. Ya que sé que los niños aumentan de estatura con la edad, ¿a qué se debe? Y entonces ahí aparecería una tercera pregunta que sería de correlación. ¿Qué variables crecen juntas? Y a partir de eso saldría una cuarta pregunta que sería de causalidad. ¿Crecen porque la edad, es decir, la edad es la que hace que crezcan? Pudiera ser cierto, pudiera ser falso. A lo mejor no es la edad, a lo mejor es la comida que ingieren o otro tipo de cosas. Pero así es como se va construyendo la estadística y cada estadística tiene su propio nivel de complejidad y su propia zona de aplicación. Y como docentes, a la hora de diseñar estos proyectos, tenemos que tener muy claro cuál es la pregunta, cuál es el proceso para investigar, tomar los datos con el menor error posible y qué metodología utilizamos para analizar esos datos. Ok, entonces no sé si ahí la llevo, vamos bien, no estamos metiendo conceptos muy complicados, ¿no? Perfecto. Porque entonces, la conclusión de todo esto es que el tipo de pregunta determina la manera de analizar datos. No tenemos 5 preguntas y si yo pregunto cuánto o cuál es cuantificación y eso me lleva a estadísticas descriptivas, bla, 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 etcétera, etcétera. Bueno, vamos a poner un ejemplo un poco más elaborado de dónde obtener datos. El clásico ejemplo de física, porque es como relativamente fácil hacerlo en un salón de clase, donde tenemos un plano inclinado y una caniquita y esa caniquita la dejamos correr. Y lo primero que se nos pudiera ocurrir sería el tiempo que tarda en hacer ese recorrido. ¿Y ustedes creen que nomás tomando una sola vez el tiempo sería suficiente para obtener información? ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor cuando dije suelta la canica me tardé en apretar el reloj y cuando llegó a la parte final lo apreté antes o lo apreté después. Entonces, para un ángulo, para una inclinación de este plano, tendría que repetir ese experimento 10 veces por lo menos, 20 o 30, soltar la caniquita, medir el tiempo, soltar la caniquita, medir el tiempo, soltar la caniquita, medir el tiempo, para entonces encontrar el tiempo promedio y así de alguna manera quitar los errores de que me tardé en apretar el reloj para iniciar y me tardé o me adelanté a la hora de terminar. Esto sería el equivalente de calcular las estaturas de niños de primer grado, ¿no? Para un ángulo, calculo el tiempo que tarda en caer esa caniquita, ¿no? Es para el primer grado cuál es la estatura de los niños. Y luego cambio el ángulo y dejo caer la caniquita y entonces también tendría que repetir este experimento el mismo número de veces que hice con el primero, 20 o 30 veces, etc. Y luego vuelvo a cambiar el ángulo y dejo caer la caniquita y vuelvo a repetir este experimento varias veces. En este caso, por ejemplo, sería un experimento en el que quiero determinar si el tiempo de caída depende de la inclinación de la rampa, lo cual es como más o menos evidente. Todos más o menos hemos visto que entre más inclinada esté la rampa, más rápido cae la canica. Pero el poder medir esto me va a llevar a encontrar una fórmula que me diga, dependiendo del ángulo, el tiempo de caída es tanto. Y esa fórmula la encontraremos aplicando análisis estadísticos. ¿Sí queda claro un poco la idea del experimento? Y bueno, se los voy a dejar de tarea, pero aquí ya tenemos la hoja.
Es un registro de datos en donde el plano inclinado lo he inclinado primero 10 grados, luego 15 grados, luego 20, 25, 30, 30, bla, 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 hasta llegar a 80 grados. Y para cada ángulo, pues tomé el tiempo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, así hasta 10 veces, o sea, 10 medidas por cada ángulo de inclinación. Y así es como tengo esta tabla. Una vez que ya tuve esa tabla, ya no vamos a hacer el proceso, pero le aplico las medidas estadísticas. Por ejemplo, aquí tengo el tiempo promedio, ya para cada grado, ya calculé el tiempo promedio. Es decir, esas fórmulas que les platiqué, ya las puse aquí, ahí la hoja de cálculo me dio los datos, calculé cuál es el tiempo mínimo, el tiempo máximo, el rango, o sea, la diferencia de tiempo entre el tiempo más chiquito y el más grandote, y la desviación estándar. Pero lo más importante de todos estos datos son el tiempo promedio y la desviación estándar. La desviación estándar me dice qué tan precisos son mis datos en este experimento. Y yo tengo que para el tiempo de 10 grados, el tiempo promedio era de 1.283 y la variación de error es 0.009. Muy chiquita, mucho más pequeña que 1. Quiere decir que mis datos, esos son muy confiables. Y así para cada tiempo promedio, mi desviación estándar resultaron ser números en el orden de las milésimas, lo cual quiere decir que mis datos son confiables, lo cual me indica que puedo utilizar estos valores de tiempo promedio como valores para hacer una gráfica y tratar de encontrar una fórmula que me diga cómo varía el tiempo con el ángulo de inclinación de del plano inclinado, ¿no? Este es solamente como un ejemplo, ya para acabar y no les dejaría de tarea investigar un poco y hacer las gráficas y demás, que se vean muy bonitas. Quiero terminar, perdón, esa no, mostrándoles una forma distinta de visualizar estadísticas. Aquí tienen ustedes una página, les voy a copiar la dirección de la página web y se las voy a pegar en el chat. En estos momentos, ahí está la dirección. Es una estadista sueca, en donde a ella se le ocurrió así, hacemos gráficas con gráficas de barras y todo ese tipo de cosas. Dice, pero los datos son más que un número, nos indican cómo vive la gente, nos indican qué hace la gente, qué piensa la gente, en qué cree, cómo hace las cosas. Y entonces se le ocurrió mandar a fotógrafos a todas partes del mundo. Y les pidió que tomaran fotos de varias familias en cada región del mundo. Sus mesas, el tipo de casa, si tienen mascotas, si usan cepillos de dientes o no, y cuánto ganan las familias, ¿sabes? Porque en función de lo que ganan es el tipo de casa que tienen, si tienen piso de tierra o piso de cemento, si se cepillan los dientes con cepillo que todos conocemos o con los dedos y utilizando barro, si tienen mascotas, cuántos no, etcétera. Eso nos dice mucho sobre la gente y es un proyecto además muy interesante de estadística. Entonces, básicamente ustedes tienen aquí la página en donde pueden ver fotos de familias y está en dólares el ingreso, pero por ejemplo ahí dicen una familia que gana $180 al mes en Bolivia, más o menos luce así. Entonces, esta página me está hablando de familias en el mundo por ingreso. Por ejemplo, una familia que gana $47 al mes en Kenia luce así. La familia que gana $194 en Filipinas se ve así. Y entonces ustedes pueden ordenar, ver a las familias por cuánto ganan, cómo lucen, ¿no? Cuántos hijos tienen, pero a partir de una foto, ¿no? A partir de fotos ustedes pueden ver cómo están estas familias. Luego verán que aquí arriba están como unas casitas y en el extremo izquierdo dice pobre, poor, hay una rayita azul, y en el extremo opuesto dice ricos, rich. Entonces es como si todas las personas, de acuerdo a lo que ganaran, estuvieran en esta calle y en los extremos están los ricos y los pobres. Y ustedes pueden mover el deslizador, decir, bueno, no veamos a los tan pobres, veamos a los que ganan entre 180
y tampoco veamos a los tan ricos que ganan $20,000 al mes, veamos los que están en otro rango. Y las fotos cambian en automático para darnos cómo lucen las familias dentro de ese rango. Pero le estamos viendo con fotos, no con gráficas de barras ni cosas por el estilo. Pero además, aquí dice familias en el mundo. Está en inglés, pero no es muy complicado el inglés. Yo puedo hacer clic aquí en familias y entonces verán que aparece un menú donde dice si tienen lavaplatos, si utilizan platos, si beben agua, si tienen secadora de ropa, y entonces la pongo y vean cómo secan las personas la ropa. Alguien que gana $133 al mes en Pakistán, pues el clásico tendedero, cosas por el estilo, pero, y verán, casi todos están como en tendedero porque además tenemos este rango aquí chiquito, pero hay quienes tienen tendedero dentro de su casa o en edificios de departamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una manera muy interesante de ver estadísticas sociales, cómo viven las personas, qué tienen, qué no tienen, cómo usan su dinero, etcétera. Y por supuesto, aquí también le puse si secan ropa en el mundo, pero puedo comparar cómo secan ropa las personas de un país, dependiendo lo que ganan. Por ejemplo, México. Entonces ahí está México, le digo, ok, y ahí tengo 3 tipos de familias distintas dentro de ese rango de dinero, que uno tiene ahí como con sus ganchitos y su mecatito, lo otro en la azotea, por ejemplo. Uno más sí tiene ahí como que su cuarto de lavado, también dentro del... Pues, y si aumento la cantidad de dinero que ganan, van apareciendo más fotos, y entonces ya verán que hay quien tiene máquina secadora de ropa. Entonces, básicamente, eso era lo que quería platicarles ya con el tiempo, porque creo que ya nos pasamos. Lo importante de todo esto es, toda estadística surge de una pregunta. Una vez que hemos hecho una pregunta, tenemos que aplicar un método para registrar datos y analizar esos datos. Podríamos hacerlos a mano, pero ¿para qué complicarle la vida a los chiquitos? Y ahora podemos utilizar tecnología. Cuando sean más grandes y se vuelvan especialistas en matemáticas o eso, aprenderán las fórmulas. Ahorita lo que importa es que aprendan las ideas y podemos representar los datos de maneras creativas, como por ejemplo fotografías. Gracias, espero que les haya gustado y no haberlos aburrido. No, aburrido para nada, doctor Ramón. Ha sido un gusto escucharle y ver cómo el registro de datos nos lleva a Creo que quedó por comprender los ahí grabada fenómenos. la Esta imagen. parte que nos ha compartido usted de una persona, una científica que quiere ver de forma más objetiva los datos, bueno, pues cómo unos datos nos llevan visualmente a entender por qué tendemos de determinada manera, cómo arreglamos nuestra casa. Pues eso es un poco lo que debemos ayudar a nuestros chicos, a nuestras chicas, a nuestros estudiantes, a registrar la información para que a partir de ella ellos puedan entender los fenómenos y volver esta mirada mucho más aguda, mucho más ordenada, y poder verdaderamente inferir, poder ir sacando conclusiones. Y me pareció importantísimo esto que pudiéramos clasificar las preguntas que los niños van haciendo en sus proyectos, si van a cuantificar, si van a comparar, si van a relacionar, si van a predecir o si van a establecer una causalidad. Maestro Ramón, de veras agradecemos muchísimo su intervención y déjeme decirle que nos acompañaron de los estados de Tabasco, de Durango, de Puebla, de Sinaloa, de Ciudad de México, de Querétaro, por lo menos los maestros que aquí nos compartieron desde dónde nos acompañan. Así es que, maestro Ramón, pues su presentación llegará a muchas entidades y maestros y maestras. Ahora que estén ustedes revisando las habilidades STEM, es muy importante que aprovechen estos
videos que quedan ahí en la página y que ustedes pueden verdaderamente compartir con otros profesores, con los padres de familia, para que los papás, las mamás, los tutores vayan observando por qué es tan importante el trabajar estas habilidades y no nos dé miedo perder tiempo, porque esto implica registrar, hacer las cosas mesuradas, darle tiempo a los chicos de lo que están haciendo, que es parte tan importante de lo que va ordenando su pensamiento. Pues, maestro Ramón, muchísimas gracias a todos. Aquí ya hay felicitaciones, agradecimientos para su presentación. También saludos a Gracias. Chiapa, que ya nos dijo que nos están acompañando desde allá. Y nos vemos el próximo martes con Grupo Loga, que vamos a cerrar las habilidades STEM con saber elaborar hipótesis y cómo comprobarlas. Nos vemos en el próximo martes. Un abrazo y un reconocimiento al trabajo de todas y todos los maestros. Hasta luego. Un abrazo.